En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué tal, queridos hermanos? Quería ofrecerles una reflexión sobre el tercer domingo de Pascua que hemos celebrado hace poquito, hace un par de días. La verdad que el domingo y el lunes son días tan ocupados que no me dieron para grabar ese video en ese momento. Pero el evangelio de aquel tiempo, del domingo pasado, trató sobre el evangelio de Lucas capítulo 24, versículos 28 al 48. Más o menos, perdón, me estoy equivocando, es Lucas 24, 25 en adelante. Es decir, los discípulos de Emaús, que no creían en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Podemos decir que ellos estaban muy, muy frustrados porque tenían una imagen del Mesías muy terrenal y por eso no podían creer en la resurrección. Cristo se les aparece, nosotros conocemos la historia, les interpreta las escrituras desde Moisés hasta los profetas en todos los pasajes que hablaban de él, y sin embargo ellos no lo reconocen durante el camino. ¿Cuándo es que lo reconocen? Lo reconocen en la fracción del pan. Lo que se interpreta de esta parte del Evangelio, cuando los discípulos de Emaús pueden reconocerlo, es cuando Cristo celebra la Eucaristía. La Eucaristía, como bien nosotros sabemos, es el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces acá quiero apuntar a una cosa. Nosotros, los católicos, reconocemos a Cristo en la Eucaristía, como lo reconocieron los discípulos de Emaús. Los discípulos recién pudieron darse cuenta que era el Señor cuando el Señor consagra su preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y nosotros, como católicos, sabemos que cada vez que asistimos de la Santa Misa, recibimos el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Les voy a contar una historia, que es una historia muy, pero muy bonita. Yo recuerdo haber tenido un compañero de seminario, su nombre era Marcos, y este compañero mío de seminario había estado metido en las drogas, había hecho mucho dinero con drogas y prácticamente estaba perdido. Esto antes de ser seminarista, antes de entrar a ser un candidato para el sacerdocio. Este muchacho tenía problemas con el alcohol, problemas con las drogas. Sin embargo, tenía unos vecinos que eran los papás de un sacerdote. Supongamos que sus nombres eran Claudia y Roberto. Y resulta que estos vecinos organizaban retiros espirituales. Y en un momento, Claudia le dice a Roberto, ¿qué tal si lo invitamos a Marcos al retiro espiritual que vamos a hacer? Y el esposo le dice, escúchame, pero Marcos es un drogadicto, está en el negocio de la droga, hace mucho dinero con la droga, hace mucho dinero con el alcohol. Digamos que prácticamente Marcos es un alma perdida. Déjalo en paz, no te va a escuchar. Y Claudia dice, no, hagamos el esfuerzo, nunca sabemos. Entonces se acerca a la casa de Marcos, lo invita, y Marcos dice, bueno, lo voy a pensar. Pasen de acá unas 4 o 5 horas. Y volvieron a pasar y finalmente Marcos dijo que sí. El retiro duraba 3 días. El primer día Marcos estaba ahí bastante indiferente.
El segundo día, Marcos estaba también indiferente. El tercer día, Marcos estaba indiferente hasta el momento que se celebró la Santa Misa, e inclusive en la Santa Misa estaba indiferente. Pero después pasó algo. El sacerdote expuso el Santísimo Sacramento, expuso la custodia con el Santísimo Sacramento y se pusieron a cantar el Tantum Ergo. Ahí Marcos cae de rodillas y empieza a llorar y no puede parar de llorar. Y empieza a llorar, a llorar, a llorar. Y Claudia se le acerca y le dice, Marcos, ¿te pasa algo? Y Marcos le dice, no puedo seguir así, tengo que hablar con el sacerdote. Entonces, después de la adoración, lo llevan a hablar con el sacerdote. Marcos pide confesarse y a partir de ahí comienza un cambio radical en su vida. Él dice, sentí la presencia de Cristo en mi alma cuando vi el Santísimo Sacramento. Vi a Cristo sonriéndome y diciéndome, Marcos, vas por mal camino. Tienes que volver a mí, tienes que volver al único Señor que merece ser servido. Entonces ahí Marcos deja las drogas, deja la mala vida que llevaba, deja los malos negocios, porque había hecho mucho dinero con malos negocios, y se propone ser un buen católico, pero inclusive siente el llamado al sacerdocio. Y él como que estaba muy tímido, dice, ¿me van a aceptar? Justamente yo que fui drogadicto, yo que era dueño de 7 boliches, que tenía mucho dinero y dinero mal habido. Finalmente en el seminario lo aceptan, él fue compañero mío del seminario y me acuerdo que era el mejor de los seminaristas, un hombre muy generoso, un hombre muy sacrificado, un hombre muy alegre, un hombre que ponía todo el esfuerzo para servir a Dios y al prójimo, que nunca decía que no a un favor. Al final, Marcos no pudo llegar a ser sacerdote porque la droga le había afectado la corteza cerebral y prácticamente no podía llegar a ser sacerdote con esos golpes en el cerebro que le dio la droga. Pero sin embargo, Marcos fue misionero, fue religioso y después fue como laico, misionero laico en la India. Él tenía este deseo de ir a buscar almas y de ir a servir a Dios y buscar por sobre todas las cosas la gloria de Dios y la salvación de las almas. Marcos, que en paz descanse, porque me enteré que hace poquito Dios se lo llevó. Rezaremos siempre por su alma, pero realmente esta es la historia de otro discípulo de Maús. Los discípulos de Maús reconocieron a Cristo en la Eucaristía. Marcos reconoció a Cristo en la Eucaristía. Queridos hermanos, cuando nosotros tenemos un contacto con Jesucristo en la Eucaristía, no podemos ser los mismos. Nunca podemos ser los mismos. Nosotros podemos ir a misa y podemos ir a misa como Judas Iscariote o como el resto de los apóstoles. Judas Iscariote estaba cerca de Jesucristo, pero con su cuerpo, no con su espíritu. En cambio, los otros apóstoles, cuando fueron testigos de la resurrección y cuando recibieron el Espíritu Santo, murieron mártires, dieron la vida por Jesucristo. Nosotros, cuando vamos a misa, no creemos que estamos frente a un símbolo. Yo esto lo conversaba con amigos míos que son pastores bautistas y que son protestantes. Yo no iría nunca a la misa por un símbolo. Si lo que está delante mío es el símbolo del cuerpo de Cristo, ¿qué me importa ese símbolo? ¿Qué me importa ir a la iglesia? ¿Qué me importa congregarme? Directamente me puedo congregar en mi casa con otras personas y chao. No nos importa un símbolo. Si nosotros nos arrodillamos ante la Eucaristía, es porque realmente creemos que ahí está presente Jesucristo de modo real, no de modo simbólico. Está Cristo con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. Yo siempre le digo a mis parroquianos que nuestra iglesia no solamente es el lugar más importante de la ciudad, es el lugar más importante del mundo. Pensemos, por ejemplo, si tenemos la posibilidad
de encontrar personajes importantes. Yo les hablaba a algunos hombres que eran fanáticos de fútbol y les decía, ¿qué pasa si en la iglesia estuviese Cristiano Ronaldo o Messi? Ah, estaríamos todos los domingos en la misa, porque querríamos verlos a ellos. Bueno, Cristo es mucho más importante que Cristiano Ronaldo y que Messi, mucho más importante, y está ahí, está presente en la Eucaristía, está presente en el tabernáculo, de modo real, con sus huesos, con su carne, con su alma, con su divinidad, con su humanidad, así como estoy presente yo acá en esta habitación donde estoy. Cristo está presente en cada tabernáculo, bajo las especies del pan y del vino, pero que no es pan y vino, sino cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Supongamos que yo tuviese la oportunidad de conseguir 100 millones de dólares cada vez que visito un lugar. ¿Sería tonto no visitar ese lugar? Bueno, cada vez que visitamos la iglesia nos llevamos más de 100 millones de dólares, porque ahí está presente Dios. Está presente Cristo como hombre y como Dios. Pensemos si el Papa León nos llama y nos dice, hoy voy a comer a tu casa, lo recibiríamos con todos los honores. O qué sé yo, podemos poner otro ejemplo, ¿no? El rey de Inglaterra, o una persona importante. Piensen en la persona importante que ustedes admiran. Yo admiro al Papa León, no al rey de Inglaterra, aclaro, ¿no? Pero, por ejemplo, uno dice, uno desearía estar con esa persona. Los futbolistas con Messi, con Cristiano Ronaldo. En el tabernáculo hay alguien que es mucho más que 100 millones de dólares, mucho más que el Papa, mucho más que el rey de Inglaterra, mucho más que Messi, mucho más que Cristiano Ronaldo. Esa persona es el creador de todo el universo. El creador de todo el universo, el creador de las 500.000 millones de galaxias, el creador de todo lo que vemos está ahí presente. Por eso la iglesia es el lugar más importante del mundo. 100 millones de dólares, si yo pudiese cada vez que voy a un lugar conseguir ese dinero, sería tonto no ir a ese lugar. En la iglesia hay más que 100 millones de dólares. En la iglesia hay más que todo el oro del mundo. En la iglesia hay más que todo el dinero del mundo. Ahí está Cristo. Ahí está el tesoro más grande. Y muchas veces no somos capaces de frenarnos 5 minutos en la iglesia. Hay veces que tenemos tiempo para todo. Tenemos tiempo para las redes sociales, tenemos tiempo para un café, tenemos tiempo para hablar con las amigas por horas en el teléfono. Y nunca nos frenamos en la iglesia a rezar 5 minutos. Obviamente tenemos que participar de la misa dominical, eso es lo mínimo que podemos hacer. 1 hora de las 168 horas de la semana tiene que ser dedicada al Señor en la misa. Pero sobre todo cuando estamos por nuestra ciudad, que a veces tenemos tiempo, ¿por qué no nos frenamos 15 minutos a hablar con Jesucristo en el Santísimo Sacramento? ¿Por qué no nos frenamos unos minutitos nomás? Nunca nos vamos con las manos vacías. El Señor, cuando lo visitamos en el Santísimo, nunca nos deja con las manos vacías. No podemos ser tibios. Tenemos que visitarlo al Señor. Tenemos que hacer más visitas al Santísimo. Y queridos hermanos, cuando nosotros estamos en contacto con Jesucristo, sobre todo cuando visitamos el Santísimo, cuando hacemos adoración, pero cuando vamos a misa, la pregunta que nos tenemos que hacer es si nosotros reconocemos en la Eucaristía a nuestro Señor, ¿qué nos estamos llevando de la iglesia? ¿Qué nos llevamos? Porque no podemos ser los mismos. Marcos no fue el mismo una vez que tuvo contacto directo con Jesucristo. Los discípulos de Maús no fueron los mismos. Pensemos que los discípulos de Maús, cuando lo reconocieron y Cristo desapareció de su vista, era de noche, habían caminado todo el día, pero con todo el fervor volvieron a Jerusalén y anunciaron la buena noticia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. A partir de ahí empezaron a ser fervorosos. Cuando nosotros tenemos un contacto directo con Jesucristo, no podemos ser los mismos. No podemos salir de la iglesia y ser malos esposos, ser malas esposas, ser desobedientes a los padres, odiar, guardar rencor, ser soberbios, porque ahí, en todo caso, estuvimos con Jesucristo como Judas Iscariote, pero no estuvimos con Jesucristo con nuestro corazón. Cuando salimos de la misa, cuando vamos a misa,
y estamos en contacto con Jesucristo. Cada vez que vamos a misa, al menos los que buscamos vivir en gracia de Dios, comulgamos. Cristo es nuestro huésped y no solamente tiene que ser nuestro huésped. Cuando nosotros comulgamos, tenemos que darle a Cristo las llaves de nuestra alma, las llaves de nuestra vida y decirle, no solamente tú eres un huésped en mi alma, eres el dueño de mi vida, haz lo que quieras con mi vida, haz lo que quieras con mi corazón, haz lo que quieras con mi alma. Pero justamente, si nosotros vamos y recibimos la Eucaristía, después no podemos ser los mismos. Cuando salimos de la iglesia con Cristo en nuestra alma, tenemos que ser distintos, tenemos que ser humildes, tenemos que dejar de ser soberbios, tenemos que saber perdonar a quienes nos ofenden, tenemos que saber amar a la esposa, al esposo, obedecer a los padres, tenemos que saber ser pacientes, tenemos que saber ser caritativos con el pobre, con el más necesitado. Tenemos que ser hombres de oración, hombres que se acerquen a la confesión cada 3 semanas, una vez al mes o cada vez que están en pecado mortal. Tenemos que ser hombres de oración frente al Santísimo. Tenemos que saber rezar el Santo Rosario. Cuando salimos de la iglesia, tenemos que llevarnos algo, porque Cristo nunca nos deja con las manos vacías, pero tenemos que saber escucharlo. Cada uno de nosotros se tiene que analizar. ¿Qué gracia le tengo que pedir a Cristo Eucaristía? Por ahí soy soberbio, tengo que pedirle la gracia de la humildad. Por ahí pierdo mucho tiempo y no rezo, tengo que pedirle la gracia de ser hombre de oración. Por ahí no soy muy paciente. Por ahí me desespero y no confío en la providencia divina. Por ahí soy presuntuoso. Por ahí en algún caso soy avaro, apegado al dinero. Por ahí no soy un buen esposo, una buena esposa, por ahí no soy un buen hijo, por ahí no soy un buen cristiano porque no voy a misa todos los domingos. ¿Qué le tengo que pedir a Jesucristo? ¿En qué tengo que trabajar? Cristo me quiere dar esa gracia, pero tenemos que saber escucharlo y tenemos que saber reconocerlo en la fracción del pan, en la fracción de la Eucaristía, que no es pan, sino que es el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando vayamos a la iglesia, que estamos frente al Rey del universo, frente al Dios Todopoderoso que todo lo puede, porque en la Eucaristía está Dios hecho hombre, tenemos que pensar con qué nos tenemos que ir de la iglesia. ¿Qué virtud me falta? ¿Qué virtud debo mejorar? ¿Qué debo mejorar en mi vida? Por ahí no me confieso muy seguido, me tengo que confesar seguido. Cada uno de ustedes reflexione sobre cuál es la gracia que hay que pedirle a Jesús Eucaristía. Él quiere cambiar mi vida y Él la quiere cambiar con toda su alma, con todo su poder de Dios. Él quiere cambiarnos, pero para eso le tenemos que dar las llaves de nuestra vida. Y no solamente Él tiene que ser un huésped, Él tiene que ser el dueño de mi vida. Tenemos que darle las llaves de nuestro corazón y decirle, Señor, haz de mí lo que quieras. Como San Pablo decía, no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Cristo debe ser mi Rey, mi Dios, mi Salvador. Cristo debe ser todo para cada uno de nosotros. Entonces, recordemos, tenemos tiempo para un café, tenemos tiempo para las redes sociales, tenemos tiempo para hablar por teléfono con los amigos, tenemos tiempo para todo. Debemos hacer tiempo para Jesucristo. Verlo a Messi, verlo a Cristiano Ronaldo, verlo al Papa, verlo al Rey de Inglaterra, quizás es una experiencia bonita, pero ninguno de ellos es Dios. Cristo lo es y Él está presente en la Eucaristía. Recibir cheques de 10 millones de dólares, de 100 millones de dólares, recibir oro, todo eso puede ayudar a la perdición de nuestra alma en algunos casos, pero si lo usamos para los pobres no es algo malo. Sin embargo, Cristo es más que oro, más que 100 millones de dólares. Cristo es más que todo el dinero del mundo, porque Él es Dios, Él es el creador del universo y Él tiene que ser el verdadero tesoro de nuestra vida. Entonces, seamos hombres y mujeres cristocéntricos, que Cristo Eucaristía sea el que reine en mi vida y que Cristo Eucaristía sea todo en todos.
Después de tener este contacto con Jesús, no podemos ser los mismos. Después de tener el contacto con Jesús Eucaristía, nuestra vida tiene que cambiar. No quiere decir que vayamos a ser perfectos, pero lo que quiere decir es que Él va a realizar el milagro que nosotros necesitemos en nuestra vida si lo dejamos entrar en nuestra alma. Así como los discípulos de Maús reconocieron a Cristo en la Eucaristía, hagamos lo mismo. Cuando vayamos a la iglesia, pensemos qué gracia le tengo que pedir al Señor que lo reconozco en la Eucaristía, qué tengo que cambiar, cómo tengo que mejorar. Busquemos la gloria de Dios y la salvación de nuestra alma por sobre todas las cosas. Esta gracia se la pedimos a la Santísima Virgen María, Madre de Cristo Eucaristía y Madre nuestra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y con vosotros permanezca para siempre. Amén. Dios los bendiga, se me cuidan. Chau, chau. Si te gustó el video, por favor ponle like, suscríbete a este canal, comparte este video y activa la campanita de la notificación. También, si deseas colaborar económicamente con este apostolado virtual, te invito a hacerlo por PayPal, también por un superchat, o puedes unirte al canal como miembro. En la descripción de este canal vas a ver el modo concreto cómo colaborar con este apostolado. Si no puedes colaborar económicamente, no te preocupes. Este apostolado es gratuito y todos los videos son gratuitos. Lo más importante es que compartas este video con las personas que estén a tu lado. La idea es llegar a todo el pueblo de Dios y la idea es poder predicar el Evangelio para mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. Por otra parte, te quiero avisar que todo el dinero que se recaude con este apostolado virtual va a ser enviado para familias necesitadas y para mejorar esta misión en el sexto continente. Desde ya te agradezco por todo lo que puedas hacer por cada uno de nosotros. Y te pido también que reces por mí y yo rezo por ti. Viva Cristo Rey, viva la Virgen y viva el Patriarca San José.